Ok, a ver chicos, se desea calcular el índice de masa corporal IMC de los jugadores de fútbol de un equipo. Los datos proporcionados corresponden a las listas de altura y peso, tal como se muestra a continuación. Bueno, nos están dando tres listas, ¿no? Una lista de nombres de jugadores, otra con las alturas de esos jugadores y otra con los pesos de esos jugadores. Entonces, esas listas entre sí, ¿qué son? Paralelas. Claro, ¿verdad? Obviamente deberían ser paralelas, ¿no? ¿Por qué? Porque para cada jugador le debe corresponder una altura y un peso. ¿Sí o no? No puede sobrar un jugador, ni puede sobrar una altura ni un peso. Ok, entonces definimos que estas tres listas son paralelas. Luego, el valor de IMC por cada jugador resulta de aplicar la siguiente fórmula. Esto aquí, en teoría ya se sabe, ¿no? Peso dividido por altura al cuadrado. Pero el peso tiene que estar en kilogramos y la altura tiene que estar en metros. Y aquí nos indican, nota, los valores de altura están dados en centímetros, por lo que deberá hacer la conversión a metros previo a la aplicación de la fórmula. Adicionalmente, se solicita escribir e invocar la función calcular IMC. Esta función recibe las listas de alturas y pesos y se encarga de construir una nueva lista con los valores de IMC para cada jugador. Al final, esta función retorna la lista IMC. Ok, entonces, ¿cómo comenzamos esto, chicos? Primero definiendo la función. Claro, tendríamos que definir la función, ¿verdad? ¿Cómo definimos una función? Utilizando la palabra reservada def. Ok, entonces def calcular IMC. Ahí me equivoqué en el nombre. Shh, a silencio. Ya, a ver. Esto recibe dos listas, alturas y pesos. Ok, entonces estamos en esta parte, ¿no? Recibe las listas, alturas y pesos. ¿Cuál es el objetivo de esta función? Es construir una nueva lista donde, bueno, que contenga los valores de IMC para cada jugador. Es decir, yo voy a recibir estas dos listas de aquí, de altura y de peso. A partir de esas dos listas, yo tengo que construir una nueva que contenga el valor de IMC de cada uno de estos jugadores. Entonces, ¿cómo podría ser eso? ¿Cómo construyo esa lista? Creo una lista vacía primero. Claro, podríamos crear IMC, una lista vacía, ¿verdad? Y luego, ¿qué necesito para Correcto. calcular un IMC? Se tendría que recorrer las alturas y con la ubicación de cada altura procesarla en el peso y ahí sí aplicar la fórmula. Sí, exacto. Para calcular un IMC, ¿qué necesito? Necesito una altura y un peso, ¿sí o no? Necesito una altura. Bueno, el peso dividido para la altura al cuadrado, ¿sí o no? Esto me funciona para un jugador, pero esta fórmula yo la tengo que aplicar para cada uno de los jugadores. Ese para cada me suena a un for, ¿verdad? Entonces, como yo necesito acceder a dos elementos simultáneos de estas listas paralelas, lo ideal es utilizar el for para recorrer por posiciones, que sería for ind in range length de cualquiera de las dos listas. Y así, de esta manera estoy iterando sobre las posiciones de los elementos de la lista alturas. Entonces, en la primera iteración, ind, ¿a qué sería igual? En la primera iteración. Cero. Debería ser cero porque está recorriendo posiciones, ¿verdad? Entonces, IND sería cero en la primera iteración. Ahora, yo necesito obtener una altura. Para ello, voy a hacer indexaciones. Alturas, indexado en IND. Y luego obtengo un peso indexando en la lista pesos. Pesos indexado, IND. Y listo. Estoy obteniendo dos valores al mismo tiempo, dos valores que se corresponden. Por ejemplo, con estas dos listas, lo que estaría obteniendo es 180
180 y 69. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ambos valores se encuentran en la misma posición. Recuerden, cuando queremos recorrer dos listas que son paralelas, lo ideal es utilizar el for para recorrer posiciones que tiene esta estructura. Ok, ahora sí puedo calcular mi IMC, que sería el peso dividido para la altura al cuadrado, ¿sí o no? Pero ahí estaría bien el IMC, o faltaría algo. Primero tendría que convertir en metros. Exacto. Esa altura está dada en centímetros, entonces yo tengo que actualizar esa altura a metros. ¿Cómo paso de centímetros a metros? Pues dividiendo para 100, ¿no? Esa altura la voy a dividir para 100. Y ahora sí ya puedo calcular el IMC. Ahora, una vez que calcule ese IMC, ¿qué puedo hacer? Lo puedo agregar a mi lista de IMCs con un append. Agrego ese IMC. Listo. Entonces, este for, lo que se va, o bueno, para lo que se va, no, de lo que se va a encargar es de obtener todas las alturas y pesos de cada uno de los jugadores. Y para cada uno de ellos calcula un IMC. Y ese IMC es agregado a la lista IMC, que sería la. Y listo. Entonces este for va a llenar toda esta lista. ¿Qué me restaría hacer? Tengo que imprimir esa lista. Retornarlo. Exacto, tengo que retornarla. ¿Cómo sé cuándo debo retornar o cuándo debo imprimir? Lo sé por el enunciado. En el enunciado siempre les va a decir mostrar por pantalla o muestre tal cosa. Entonces ahí tienen que utilizar prints. Ahora, ¿cuándo tienen que retornar? Cuando les especifiquen precisamente eso. En este caso nos dicen que esta función retorna la lista IMC. Entonces, para retornar un valor, tengo que utilizar la palabra reservada return. Y luego coloco los valores que necesito retornar. En este caso, simplemente la lista IMC. ¿Sí? Entonces, ahí ya tendríamos definida nuestra función. Si yo ejecuto el programa, va a suceder algo. Me va a mostrar por pantalla algo. No, porque todavía no le hemos invocado. Exacto, precisamente eso. Es un error súper común, que cuando ustedes terminan de eh, definir una función y esa función, por ejemplo, contiene algún print, ustedes colocan aquí un print IMC. Esto no es lo que debería ser, pero yo se los coloco para darle un ejemplo, ¿no? Y ustedes, bueno, yo digo, la voy a ejecutar, pero no me muestra nada. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que esta función está definida, sí, pero nunca ha sido llamada. Por ejemplo, ustedes tienen definida la función index, pero si ustedes no utilizan la función index, esa función no va a hacer nada. Simplemente está definida, pero no le están dando ningún uso. Ok, entonces lo que vamos a hacer es llamar a esa función. ¿Cómo la llamamos? Utilizando su nombre, calcular IMC, y le pasamos los parámetros esperados. En este caso, esta función recibe dos listas. La primera corresponde a una lista alturas, con alturas, y la otra con pesos. ¿Sí? Ahora sí, si yo ejecuto esto, ¿me va a mostrar algo por pantalla? ¿Sí o no? No, No. todavía no, porque no es el print. Exacto. Esta función, su objetivo es retornar un valor. Entonces, si yo ejecuto esto, claro, me retorna este valor, pero no lo estoy almacenando en ningún momento y tampoco estoy utilizando la función print. Entonces, yo voy a colocar IMC jugadores. ¿Ya? Ok, entonces esta función de aquí va a aplicarle este proceso a los parámetros que yo le envío. Una vez aplicado este proceso, va a retornar un valor. Ese valor retornado se asigna a la variable IMC, jugadores. Entonces, si yo imprimo esto y ejecuto, pues ya me muestra la lista con todos los elementos. ¿Sí? Esta lista IMC jugadores es paralela a estas tres listas. ¿Sí o no? Sí.
Sí, debería serlo, ¿no? Porque contiene el IMC de cada uno de los jugadores. Chicos, preguntas. ¿Qué era Créeme int? que Pero, ¿puedo repetir la última parte? ¿Qué parte? ¿En dónde? La que es, la que es después de return. Aquí. Eso de ahí. Sí. Ya. Lo que yo les decía aquí era que al momento de nosotros llamar a una función, ¿qué es lo que hace? Esta función va a recibir dos parámetros, ¿sí o no? Entonces, sobre estos parámetros se va a aplicar este bloque de código. Y eso, básicamente eso. Sobre estos parámetros se aplica este bloque de código y en este caso la función tiene como objetivo retornarme un valor. Entonces, como me retorna un valor, es necesario que yo ese valor se lo asigne a alguna variable. En este caso, a la variable IMC jugadores. ¿Ya? Entonces, al llamar a una función, se aplica este bloque de código sobre los parámetros que tú le envíes. Y luego, pues, cumple con el objetivo de la función. En este caso, el objetivo es retornar algo. Entonces, como esta sentencia que está aquí me va a retornar un valor, yo lo debo almacenar en la variable, en una variable cualquiera. En este caso, IMC jugadores. Ahora, si yo quiero ver el contenido de esa variable, pues como ya habíamos visto desde iniciar la materia, utilizamos la función print y listo. ¿Ya? Recuerden, el hecho de que ustedes definen una función no significa que se está ejecutando este bloque interno. No, esto de aquí solo se ejecuta cuando ustedes llamen a la función. Es como el ejemplo de index o find o cualquier función que a ustedes se les ocurra. Si esa función no la llaman y no le dan los parámetros adecuados, ¿qué sucede? No va a producir nada, nunca te va a mostrar ni te va a retornar nada. Lo mismo aquí. Ya, hago hincapié en esto, en esta parte. No necesariamente porque aquí yo diga que recibe alturas y pesos, eh, las variables que yo envíe como parámetros tienen que tener los mismos nombres. No. Por ejemplo, si yo coloco alturas L1 y a pesos L2 y yo aquí envío L1 y L2, no va a haber ningún problema. Los nombres de los parámetros y los nombres de las variables que envías no tienen que ser iguales, simplemente tienen que ser congruentes con su contenido. Es decir, este parámetro se espera que contenga valores con alturas. Entonces, el parámetro que tú envíes aquí también debe contener esos valores. Este parámetro de aquí se espera que sea una lista que contenga pesos. Entonces, la variable que tú envíes aquí debe ser precisamente eso, una lista que contenga pesos. ¿Ok? Ustedes los parámetros que les defina la función siempre los deben asumir como correctos. Es decir, si esto de aquí, el enunciado les dice que es una lista que contiene tal y cual cosa, asumen que las contiene. ¿Ok? Si dicen, por ejemplo, que recibe un número entero, n, ese número entero, ese número que reciben tienen que asumir que es un número entero, que está correcto. Yo no tengo que ni validar ni hacer nada, nada extraño. Simplemente utilizarlo. ¿Sí? Sobre sus parámetros siempre van a asumir que son correctos. A menos, claro, que sea una función precisamente para validar. Y ahí ya sería otra historia. A ver, chicos. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna duda? Sí, int era indexar, ¿verdad? Eh, ¿O no? aquí. IND. IND. Ajá. IND es una posición. Con este for me estoy encargando de que la variable IND contenga posiciones. Entonces, esta operación de aquí es una indexación. Pero para hacer una indexación, IND debe ser una posición. ¿Me explico? Sí, y ahí coge la longitud de la lista y ese es el valor que está recorriendo la función. Sí, exacto. Aquí se obtiene la longitud. Con range se obtiene un conjunto de números que va a representar las posiciones de esta lista y aquí se va iterando sobre esas posiciones. Sí, gracias. Ya, dale. Chicos, ¿alguna duda? Si no, para avanzar a la otra función. Ok, entonces borremos por el momento esto. Y cambiemos de nuevo esto a alturas.
alturas y pesos. Listo. Ahora vamos con la siguiente función. Escriba e invoque, debería decir, la función verificar jugadores. Ok, def verificar jugadores. Esta función recibe la lista de jugadores y la lista de IMC. Ok, yo recibo dos parámetros. Mi primer parámetro es una lista que contiene nombres de jugadores y el segundo es una lista que contiene IMC de cada uno de los jugadores, ¿no? Y esta función se va a encargar de mostrar qué jugadores tienen un IMC menor a 18 para, con base en el resultado, derivarlo a una consulta médica. ¿Ok? Este es uno de los objetivos de esta función, porque creo que hace dos cosas. Primero se debe encargar de mostrar qué jugadores tienen un IMC menor a 18 para, con base en el resultado, derivarlo a una consulta médica. Esta función deberá mostrar primero cada nombre de jugador con su correspondiente IMC. Entonces, lo primero que debemos hacer es precisamente esto: mostrar cada nombre de jugador con su correspondiente IMC. Y luego deberá mostrar los jugadores que deben ir a consulta. Por ejemplo, el jugador Luis con IMC 14.2 debe presentarse a consulta médica. ¿Por qué debe presentarse? Porque su IMC es menor que 18. A ver, chicos, ¿cómo comenzaríamos el bloque de código de esta función? Recorriendo la lista IMC. Recorriendo la lista IMC. Ok, ¿qué for utilizaría? ¿Por elementos o posiciones? Posiciones. Posiciones. Sí, lo ideal sería utilizar posiciones porque ambas listas son paralelas. Y creo que aquí me va a interesar obtener valores simultáneos. Entonces, por IND, range, length de jugadores. ¿Hay alguna diferencia con que yo coloque aquí jugadores o yo coloque IMC jugadores? ¿Va a hacer alguna diferencia con esto? No. ¿Por qué? Porque ambas tienen la misma longitud. Son paralelas, entonces no hay ninguna diferencia. Ya. Ahora sí, para cada posición en esa lista, ¿qué voy a hacer? Voy a obtener el IMC. ¿Y cómo lo obtengo? De la lista jugadores. Y voy a obtener el nombre de un jugador. ¿Y cómo lo tengo? En la lista jugadores, haciendo una indexación. Listo, ya tengo el IMC y el nombre de un jugador. Ahora, ¿qué debo hacer? Pues mostrar por pantalla, ¿no? Tengo que enfocarme primero en esto, ¿no? Tengo que mostrar el jugador tal, tiene un IMC de y algún valor. Entonces voy a colocar print. Vamos a utilizar format. El jugador tal tiene un IMC de y lo quiero con, creo que esto era, a ver, creo que era el punto 2, era 2F aquí, ¿no? No he utilizado format en rato, para poner dos decimales. Sí. Y si solo Ya, pide un nombre IMC. Creo que era así, vamos a ver igual. A ver. Ya, no tengo la lista de IMC un punto. jugadores. Ya lo voy a buscar. Ya lo voy a colocar. Sí, creo que ahorita me di cuenta de que me estaba marcando algo. Jugadores. Voy a llamar a la función anterior. Ya después verán que pueden llamar funciones dentro de otras funciones. Es decir, si yo defino esta función, yo puedo llamar dentro de esta función a la que está acá. Pero por el momento no. Ya. Entonces voy a llamar a la función verificar jugadores. Solo la voy a probar para ver lo del tema del format. Jugadores. Sí, ahí sí, me muestra con dos decimales. Ya, listo. Entonces, ok. Ahora chicos, ya cumplí con esto, ¿no? Esta función debe mostrar primero el nombre de cada jugador y su IMC.
Este for se va a encargar de eso, ¿no? Va a recorrer toda la lista de jugadores obteniendo el nombre y el IMC y luego lo muestra por pantalla. Ahora, ¿cómo puedo saber los nombres de las personas que tienen que ir a consulta médica? Un for y un if. Un for y un if, ¿ok? ¿Cómo sería? Recorro sí mismo la lista de IMC, luego pregunto que si el IMC es... ¿Cómo Ya, dice? también incluso lo podría hacer aquí adentro, ¿no? Para aprovechar este for. Podría decir lo siguiente. Después de este print, bueno, muestra por pantalla eso, pero ahora verifica si ese IMC es menor a 18. Si es menor a 18, entonces quiero que agregues a esta lista jugadores consulta, quiero que agregues a la lista jugadores consulta el nombre del jugador. Pero al momento de mostrar yo necesito dos cosas, el nombre y el IMC. Entonces, IMC consultas es igual a esto de aquí. Y en IMC consulta voy a agregar el IMC. A ver chicos, ¿entendieron lo que acabo de hacer? Este for hasta aquí lo único que hacía era imprimir por pantalla cada jugador con su IMC, ¿sí o no? Pero aproveché ese for y verifiqué si ese IMC es menor que 18. Si esto es verdad, entonces agrego el nombre de ese jugador a una lista, jugadores consulta. Y agrego ese IMC de ese jugador a otra lista, IMC consulta. Estas dos listas van a ser paralelas y van a contener los jugadores que deben ir a consulta. Y la de acá, pues los IMC de cada uno de esos jugadores. ¿Se entendió? Ok, los demás chicos. Creo que por aquí vi algo de un mínimo. No entendí esa parte. Annie, ¿a qué se refería con un mínimo? No, no, error mío. Es que a mí me podía hacer nomás con el for y lo voy a hacer como que Ah, ya, ya. Ok, listo. Entonces, ya pues, pero todavía necesito mostrarlo por pantalla. Entonces voy a iterar estas dos listas. ¿Cómo lo hago? Pues de nuevo, el mismo for. Tendré que utilizar el mismo for, pero ahora con menos iteraciones. Pero ya no jugadores, sino jugadores consulta. Ok, lo que voy a hacer acá, dense cuenta de la indentación, ¿no? Este for está en este mismo nivel. Ok, entonces, en este for lo que voy a hacer es obtener lo mismo, y el IMC, pero ese IMC va a ser de consulta. Y voy a obtener un nombre, pero ese nombre va a ser extraído o va a ser obtenido de la lista jugadores consulta. Y ya, de ahí lo que debería hacer es imprimir esto. Copio y pego por aquí. Y el jugador con IMC debe presentarse a consulta médica. Y ya está. Sí, entonces repitiendo un poquito, este for se va a encargar de iterar la lista de jugadores y IMC simultáneamente. Es decir, obtengo el nombre de un jugador y el IMC que le corresponde a ese jugador. Luego, muestro por pantalla. Después de mostrar por pantalla, verifico si ese IMC es menor que 18. Si esto es verdad, agrego el nombre y el IMC a dos nuevas listas. Una que contenga los nombres de los jugadores que deben ir a consulta y otra que contenga los IMC de esos jugadores. Listo, entonces este for se va a encargar de mostrar por pantalla y de llenarme estas dos listas. Después de este for, estas listas ya están llenas.
así que las voy a iterar. ¿Qué va a suceder? Pues que voy a imprimir. Voy a recorrer, ¿no?, ambas listas con un for por posiciones y así obtengo de nuevo lo mismo que hice acá. Nombre y el IMC. Y lo único que va a cambiar aquí es el print. En este caso el mensaje es el jugador tal con IMC tal debe presentarse a consulta médica. Ahora, al finalizar debo colocar return. ¿Sí o no? No, no se debe. Sí, no se debe. ¿Por qué? Porque el enunciado nunca me indica que debe retornar algo, sino que el objetivo de esta función es mostrar resultados por pantalla. Entonces simplemente eso. Ahora vamos a mostrar ¿Qué esta hace función. return? Retorna. Eso, básicamente eso. Es O sea, que como, le regresa, que claro, o sea, mira, si yo hiciera esto, si yo a la función anterior le borro esta línea, lo único que va a hacer esta función es definir una lista vacía y luego llenar esa lista. Y murió. No hace nada más. Esta o sea, lista de solo lo hace aquí, una vez. o sea, no, pues, o sea, este de for va a estar iterando, iterando, iterando. Una vez que finalice este ciclo, intenta seguir con más líneas de código, pero ya no encuentra. Entonces ahí finaliza la función. Ahora, yo necesito esta lista en mi programa principal, porque para algo la estoy creando. Yo la voy a necesitar. Entonces, si yo no coloco un return, al llamar a esta función, no me va a retornar nada. Incluso tú lo puedes ver aquí. Yo voy a imprimir IMC jugadores. Y me retorna o me muestra por pantalla none. None significa que esta variable no tiene ningún contenido. ¿Por qué? Porque esta función tampoco me retornó nada. ¿Me explico? Entonces, para yo poder retornar uno o más valores, tengo que utilizar la palabra reservada return. Esto de aquí va a enviarte este valor al momento de tú llamar a la función. Entonces yo llamo a esta función y en la propia definición de la función me indica que voy a retornar esto que está aquí. ¿Sí? No sé si es que me explico. Ahora si yo ejecuto esto, pues me retorna esa lista. Sí, sí, entendí. Es el resultado. Sí. ¿Ya? Y luego, pues acá no Es- es necesario porque el enunciado no me indica que debo mostrar, perdón, que debo retornar algo. Simplemente que el enunciado me dice que tengo que mostrar cosas por pantalla. Entonces, para llamar a una función, ¿qué es lo que se hace? Pues simplemente se coloca el nombre de la función y le das los parámetros esperados. En este caso, jugadores, una lista con jugadores y una lista con IMCs. Ahora sí, como esta función no retorna nada, como vimos aquí, no colocamos un return, eh, este, no es necesario asignarle ninguna variable. Simplemente la llamamos y ahí quedó. Ahora, si yo ejecuto esto, pues me muestra por pantalla lo esperado, ¿no? El jugador tal tal tiene un IMC de este. Hasta aquí. Incluso puedo colocar un print vacío aquí como para que quede un espacio. Ya, ahí sí. Aquí está. Este de aquí es producto de este primer for, ¿verdad? De este for, que se encarga de simplemente imprimir el IMC y el nombre del jugador. Aquí está. Nombre del jugador con su IMC. Ahora, este for de acá, perdón, este resultado de acá es debido a este segundo for que está imprimiendo los nombres y los IMC de los jugadores que deben presentarse a consulta médica. Como pueden ver, todos estos de aquí tienen un IMC menor a 18. Confirmen. ¿Sí? ¿No? ¿Preguntas? Vamos chicos, ¿alguna pregunta con la estructura de la función? ¿O alguna parte del ejercicio que no hayan entendido? Avanzamos. Ok, entonces continuemos. La antepenúltima, la F creo que es la más complicadita. A ver, nos dice escribir la función max jugadores que recibe la lista de jugadores y la lista de IMC.
y muestra por pantalla el IMC más alto y a qué jugador le pertenece. ¿Cómo hacemos eso, chicos? ¿Cómo empezamos una función? Def, luego el nombre de la función, más jugadores, los parámetros, recibo dos listas, las mismas que recibía en la función anterior. Ya, jugadores y IMC de jugadores. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta función? Mostrar por pantalla el IMC más alto y a qué jugador le pertenece. Por ejemplo, Juan tiene un IMC de, no sé, 50. Y así. ¿Cómo hacemos eso, chicos? ¿Cómo puedo obtener el valor máximo en IMC con su correspondiente nombre? Me parece que es usando la función max, pero primero hay que abrir la lista, utilizar max y luego index. Primero hay que, ¿qué cosa? No te entendí esa última parte. A ver, recorrer la lista, sacar el max con la función max Ya. y luego usar index. ¿Por qué necesito recorrer la lista? ¿Por qué tendría que hacer eso? Si la función max ya se encarga de retornarme el valor máximo. ¿Sí me cachas? Bueno, sí, eso es solo max. Ya, exacto. Lo que tendría que hacer es utilizar la función max. Esta función recibe una lista. En este caso le voy a mandar la lista IMC jugadores. Esta función, al mandarle un parámetro adecuado, me retorna un valor, que es el valor máximo. Voy a colocarle IMC máximo. ¿Sí? Ahora, ¿yo cómo puedo conocer el IMC, perdón, cómo puedo conocer el nombre al que le corresponde este IMC? ¿Qué podrían hacer? Recuerden que estas dos listas son paralelas. Sacar la posición del máximo y como es la misma posición, sería la misma posición de jugadores. Exacto, O sea, ahí está el nombre. Simón. Perfecto. Sería así, ¿no? Tal cual lo estaba diciendo. Eh, Supongamos que esta lista de aquí es la de nombres y esta de aquí es la que está abajo, ¿no? Es la de IMCs. Entonces, ¿cuál es el valor máximo aquí? Es 215, ¿verdad? Sí, ¿no? Ya. Entonces, acabo de obtener el valor máximo, que es 215. Ese 215 está almacenado en IMC max. Entonces, 215 lo tengo ahí. Ahora, como yo puedo ver aquí, ese IMC le pertenece a Juan. Sin embargo, ¿cómo puedo obtenerlo mediante código? Lo que debería hacer es buscar una posición, la posición del valor máximo. ¿Cómo lo haríamos? En mi lista de IMCs, es decir, en esta lista que está aquí, yo voy a buscar ese valor máximo, es decir, ese IMC max. En este caso estoy buscando al 215. Entonces recuerden, la función index que retorna una posición. En este caso, para este ejemplo en particular, me retornaría la posición 1. 0, 1. Como se trata de listas paralelas, tanto el IMC como el nombre ocupan la misma posición en las diferentes listas. Entonces, con esa posición, yo puedo obtener el nombre del valor máximo, que sería en mi lista de jugadores indexado en la posición del valor máximo. ¿Sí? Es decir, si ya obtengo la posición de aquí, puedo acceder a este nombre precisamente con una indexación a través de esa posición. Y listo, ya tengo el nombre, entonces tengo que mostrar por pantalla, creo que decía, ¿verdad? Sí, sí, tengo que mostrar por pantalla. El mayor IMC es... Tengo pendiente una clase de format a fondo, pero ya está feísimo el semestre ahorita. El mayor IMC es... y le pertenece a tal persona. Entonces utilizamos format y enviamos. Lo primero coloqué el IMC y después el nombre del jugador. Y ya está. Listo. Listo, chicos. Entonces, si les queda clara esta función, este proceso deberían aprenderlo porque sí les suelen pedir bastante.
O sea, más que aprendérselo, entenderlo. Si lo entienden, después lo podrán resolver súper rápido. A ver, Crix, ¿les quedó claro esta función? No hay que colocar ningún return. ¿Por qué? Porque en el enunciado no me lo pide. Simplemente muestro por pantalla. Nada más. Ok, vamos a probarla igual. Colocamos max jugadores. Le enviamos la lista de jugadores y la lista de IMC. Ejecutamos. Y me dice que el mayor IMC es de 23.24 y le pertenece a René. Ok. Ya. Si no hay preguntas, chicos, continuamos a calcular promedio. Entonces, ¿qué nos dice esta función? A ver, def calcular promedio. Esta función recibe la lista de IMC de los jugadores y muestra en pantalla el promedio de los IMC. Bueno, este aquí está bastante fácil, la verdad. No me di cuenta de esto, lo hubiera modificado un poco. Cuando está el return, ahí es necesario almacenar alguna variable. O sea, Abigail, no es obligatorio, pero es lo que más sentido tiene. Por ejemplo, eh, volviendo a la función principal, a la primera, perdón. Esta función me retorna este valor. Si yo, ese valor, este valor que va a retornar esta función, no lo guardo en ninguna variable, no lo voy a poder usar, sino que simplemente se ejecuta esta función, se ejecuta este bloque de código y se retorna un valor. Pero este valor que está siendo retornado no está siendo almacenado en ningún lugar, entonces yo no lo puedo utilizar. Entonces si yo sigo con el programa, ese valor ya se perdió. ¿Me explico? Por ello es que hay que, cuando una función retorna un valor, eh, asignarle alguna variable para poder conservar ese valor y poder manipularlo, poder usarlo. Ya. Sí, pero obligatorio como tal, no. Calcular promedio, ¿no? Este es fácil, ¿verdad? Que recibe la lista IMC de los jugadores. Ya, este aquí sí es sencillo, ¿no? Print promedio de IMC. Y en ese lugar voy a colocar ¿qué función obtiene el promedio de una lista? El promedio de los valores de una lista. Sí le di a grabar, ¿verdad? Ya, sí. No hay una función, sino que hay que utilizar suma y dividir por Ah, medio. Simón, no hay una función. Me estaba confundiendo con vectores. En vectores utilizan la función min, o sea, min, así, y les resuelve el promedio. Pero aquí no, aquí tendríamos que calcularlo bien, como decía aquí, creo que era... Ya me aprendí el apellido, creo que es maridueño, ¿verdad? Sum de len. Sum de los elementos dividido para la longitud de los jugadores. O sea, la longitud de la lista. Y aquí coloco el promedio. Víctor creo que era. Ya. Ahora sí, entonces calcular promedio. Y le vamos a enviar los IMC de los jugadores. Ejecutamos. Esta era muy sencilla, ¿no? Promedio IMC 18.53. Sin embargo, vamos a cambiar un poquito esto. Y vamos a colocarle dos decimales nomás. Ahí sí, 18.54. ¿Ya? Esta función era muy sencilla. Ahora sí, la última es un poquito chévere. A ver. Nos dice, escriba, perdón, ya estoy seco. Escriba la función aleatorio n, donde esta función recibe la lista de jugadores. Ok, la lista normal, la lista que contiene los nombres, ¿no? La lista de IMC y un valor entero n. La función debe mostrar por pantalla n jugadores cuyo IMC, aquí no era el que, simplemente aquí tenía que borrar ese que, cuyo IMC superen al promedio. ¿Ok? La función debe mostrar por pantalla
n jugadores cuyo IMC superen al promedio. Los jugadores deben ser escogidos aleatoriamente. Si el valor n no es ingresado, por defecto se debe mostrar 5 jugadores. A ver, ¿qué crack quiere hacer esa función? Josué. Por aquí tiene que estar, porque creo que no te lo vi. Sí, aquí está. Vamos, los demás chicos, ¿qué dicen? ¿Quién se manda esa función? Primero sería importar random. Ajá. Ahora, pregunta. Cuando tienen que utilizar random dentro de una función, ¿lo importan en el programa principal o dentro de la función? ¿Qué dicen? Creo que En el principal. En el No da principal. igual. Sí, en realidad da igual. Era una pregunta capciosa. Sí puede ser dentro de la función o puede ser en el principal. Lo ideal es en el principal. ¿Por qué? Porque ya pues, te sirve para las demás también. Pero, o sea, yo les aconsejo que siempre que tengan que importar algo, lo importen en el principal. Pero no hay problema si importan dentro de una función. ¿Sí? Entonces, from random import. ¿Ok? Pero recuerden, da igual. Ya, entonces, bueno, pues vamos a definir la función, ¿no? Def aleatorio n. Recibe jugadores, IMC jugadores y un entero n. Para los chicos que estuvieron en el domingo. ¿Se acuerdan del valor default o valor por defecto? Los chicos que están aquí, ¿alguien no sabe qué es el valor por defecto de un parámetro? Ni idea, profe. Chus. Yo voy por wire en las clases del paralelo. Esa vaina. ¿Con quién estás? Rodrigo Saraguro. Ajá. Saraguro. Qué raro, porque ese man no va tan lento. Ya. Enseña ahí lento y conciso. Simón. Pero, o sea, no, en realidad antes no era tan lento. El man es como que normal. Ni muy lento ni muy rápido. Pero ya, pues está atrasada, porque tienen que ver colecciones, todavía diccionarios, tuplas, conjuntos, tienen que ver funciones. Uf, y tienen Nos como quedamos 2 en tuplas semanas. eso. ¿Qué cosa? Nos quedamos en tuplas. Ah, ya, chato, entonces. Ya empezaron a ver colecciones. Ok, a ver chicos. Ya, pues valor por defecto. A ver, rapidito. En otro lugar, aquí. Borrar esto. Ok, un parámetro. Hasta el momento siempre hemos visto, mejor dicho, que es obligatorio, ¿no? Es decir, si yo defino la función suma, que lo que va a hacer es imprimir por pantalla la suma de dos números que yo ingrese, al ejecutarlo, por ejemplo, 3 y 5, ¿qué va a suceder? Que me va a mostrar por pantalla 8. Hasta aquí, ¿todo bien? Confirmen. Sí. Es una función súper sencilla. Sí. ¿Ya? Todo bien con los demás, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo le envío solo el número 3? ¿Qué sucede? ¿Qué creen que sucede? Me bota un error, me muestra 3. ¿Qué pasa? ¿Desde hace cero o no? B se hace 0. Ok, puede ser una posibilidad. El parámetro que no envío, pues hace 0. Puede ser. Error. Sí, precisamente eso. Se muestra un error. Ustedes siempre que van a llamar a una función, deben enviarle los parámetros adecuados. Eso incluye la cantidad. Si la función recibe 2 parámetros, tienen que enviarle 2. Si la función recibe 3, 3. Y así sucesivamente. Es igual, tengo una duda. Mimis nos hace hacer funciones en otro archivo y luego el ejercicio en otro. Así es necesario importar random en ambos. En el principal no sería necesario. Ah, muy buena pregunta, Abigail. Ya lo que están haciendo ahí es importar archivos. Y ya te la respondo, pero una vez terminando esto, ¿sí? Ya, a ver. Entonces, ¿qué les decía? Ah, ya, porque ustedes, si la función recibe 2 parámetros, ustedes envían 2 parámetros. Ok, ahora, valor por defecto entra en juego en casos como estos.
Por ejemplo, si yo digo b es igual a 5 y yo le envío 3 y 10, ¿qué creen que se va a mostrar por pantalla? A ponerle 9. 12 o 8. Ok. ¿Qué se muestra por pantalla? ¿12 o 8? 12 dicen, 12. Pero ¿por qué 12 si aquí me dice que b es igual a 5? ¿Qué trip? ¿Qué sucede ahí? Porque ya está determinando el valor que va a tomar esa. Exacto. ¿Sí? Ese parámetro. Eh, sí, precisamente lo que decía la compañera, ¿no? Que cuando yo le envío la cantidad de parámetros adecuados, estos parámetros van a tomar estos valores que yo envíe. Entonces, A va a tomar un valor de 3 y B va a tomar un valor de 9. Imprimo esto y me va a dar 12. Ahora, ¿cuándo entra en juego valor por defecto? Entra en juego cuando yo no envío el valor de ese parámetro. En este caso, si yo imprimo, ya no me va a dar un error, sino que me va a mostrar 8. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el parámetro A se asigna el primer valor que yo envío. A es igual a 3. Luego, como yo no envío un valor para B, B va a tomar su valor por defecto, que en este caso es 5. Y con eso se ejecuta el bloque de código que le pertenece a esta función. ¿Se entendió valor por defecto? Os repito. Sí, está claro. ¿Ya? Particularidad muy importante de valor por defecto es que siempre tiene que ir al final. Por ejemplo, si yo defino 3 parámetros, yo no puedo colocar un valor por defecto en medio de 2 parámetros que no lo tienen. ¿Sí? Yo no puedo hacer eso. Siempre si yo quiero definir un valor por defecto, este debe ir al final. ¿Sí? Y si yo quiero definir más de un valor por defecto, por ejemplo d, lo puedo hacer, pero siempre al final. Todos los valores por defecto tienen que ir al final. Entonces, si yo envío 3 y 2, ¿qué se muestra por pantalla? Perdón, ahí tengo que modificar, ¿no? Ahí sí. ¿Qué se mostraría por pantalla si yo envío 3 y 2? Sí, perfecto. Se mostraría 20. ¿Por qué? 3 y 2 van a ser asignados a los parámetros A y B. Luego, como no hay valores asignados a los parámetros C y D, ellos van a tomar su valor por defecto, que es 5 y 10. Entonces, 3 más 2 es 5. Y más 5, 10. Y más 10, 20, ¿no? Yo ejecuto esto y ahí está el 20. Chicos, eso es valor por defecto. Aplicándolo en este ejercicio, si me están diciendo que por defecto se deben mostrar 5 jugadores, el valor por defecto de n debe ser 5. Sí, simplemente eso. Ok, ahora, ¿cómo me encargo de lo demás, chicos? ¿Qué tengo que hacer? Debo mostrar por pantalla n jugadores cuyo IMC superen al promedio. Por ejemplo, si n es 4, tengo que mostrar 4 jugadores cuyo IMC superen al promedio. Y estos jugadores deben ser escogidos aleatoriamente. ¿Cómo lo hago? No tienen idea, chicos. A mí se me ocurre utilizar un for in range de n y adentro utilizar la función choice y cada vez que hacer For for in range. elegir con el choice. ¿Y cómo tú aseguras que el elemento que estás escogiendo aleatoriamente tiene un IMC mayor al promedio? ¿Sí me explico? ¿Con un if o no? Ya, con un if puedes verificar, pero no asegurar. Si quieres asegurar algo, lo puedes hacer con un while. Sin embargo, también hay otro camino, con for. ¿Qué se les ocurre, chicos? Esa función es poderosa. No será de crear una nueva lista y poner la condición de que tiene que superar el promedio e Exacto. irlos agregando todos ellos. Ajá, sí,
Esa sería la solución más ideal para no meternos con while. Sería así, ¿no? Para cada... Voy a recorrer por posiciones. For índice, in, range, len de los jugadores. Yo necesito obtener el nombre de un jugador y para ello accedo a ese nombre mediante una indexación en la lista jugadores. Luego necesito el IMC de un jugador y para ello accedo a ese valor mediante una indexación en la lista IMC jugadores. Ok, hasta este momento lo único que he hecho es crear un for para iterar sobre estas dos listas. Es decir, que en cada iteración voy a obtener el nombre de un jugador y el IMC que le corresponde a ese jugador. Ahora, ¿qué podría hacer? Puedo escoger, no sé, jugadores cumplen, igual a una lista vacía, y luego puedo comparar, ¿no? Si el IMC es superior y el promedio, ¿dónde está el promedio de IMC? ¿Dónde lo puedo calcular, chicos? ¿Dentro o fuera del for? O sea, antes o dentro del for. El promedio de IMC. La función anterior me anda a decir. No, cuidado. Ese ahí era un error común. La función anterior no te retorna eso. Simplemente muestra por pantalla. Es decir, que este valor tú no tienes forma de acceder a él. ¿Sí? Si no hay un return, todas las variables que ustedes definan dentro del bloque de código de una función se denominan variables locales. Por ejemplo, IMC max, índice max y nombre max son variables locales a la función max jugadores. Es decir, que estas variables no existen en el programa principal, solo existen dentro de este bloque de código. Sí, entonces este contenido de aquí tampoco existe dentro del programa principal. Y si yo la llamo, no puedo acceder a él porque esta función no me retorna nada, simplemente muestra por pantalla. ¿Sí? Entonces lo que Y deberíamos hacer... o ¿Qué sea, cosa? poner un print y un return está mal. No es que está mal, está bien. O sea, puedes hacerlo, puedes hacer print, return, incluso hay funciones que tienen más de un return, pero eso será después, todavía no. La cuestión es que todo depende de tu enunciado. Si tu función imprime y también retorna valores, listo, colócalo. Pero repito, todo depende del enunciado del ejercicio. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es, antes del for, calcular ese promedio. Entonces, si el IMC es superior al promedio, Ani, hoy día creo que no lo puedo ayudar, es que tengo que hacer una tarea y subirla antes de las 12. Entonces estoy un poquito apurado por ese tema. Y mañana me voy a reunir. Si el jueves puedo ayudarlos con algún ejercicio que necesiten, pero hoy día sí estoy ahí con el tiempo. Sí, mil disculpas. Si el IMC es mayor que el promedio, entonces en la lista de jugadores que cumplen voy a agregar el nombre. Listo. Pero, ¿qué estamos haciendo aquí, chicos? Simplemente estoy agregando jugadores a esta lista y estos jugadores tienen un IMC mayor al promedio, ¿sí o no? Pero aún no he escogido N jugadores aleatoriamente. ¿Cómo los escojo? Un shuffle a la lista. Un shuffle a la lista. Sí, puedo hacer un shuffle, pero ¿cómo obtienes por ejemplo, los 5, los 10, los 15? ¿Cómo obtienes la cantidad de jugadores? Shuffle lo que va a hacer es reordenarla, o sea, barajear esa función. RandInt. Recuerda, Josué, que RandInt lo que hace es devolverte una posición, perdón, un valor entero aleatorio. Con sample, sí, podríamos hacerlo con sample, Abigail. Con choice también,
podríamos haber hecho for i in range de n y luego aleatorio sería choice de jugadores cumplen. ¿Sí? ¿Qué tipo de for estoy utilizando aquí? El for para repetir n veces una acción. Recuerden que esto aquí lo tengo en un video en el canal. Este for me sirve para repetir n veces una acción. ¿Qué acción quiero repetir? La de escoger aleatoriamente un jugador de esta lista. ¿Ya? ¿Cuál es el problema con esta solución, chicos? ¿Qué problema se podrían encontrar aquí? Vamos, eso también les pueden preguntar, ¿no? Que se repita. Eso, ¿sí? El problema con esa solución es que se puede dar el caso en el que... Se puede dar el caso en el que al momento de utilizar el choice se escoja el mismo jugador y eso no debería ser así. Entonces lo que se va a hacer es utilizar sample. Con ella me aseguro de escoger un elemento nomás. O sea, no se van a repetir valores. Eso es lo que digo. Entonces, aleatorios serían sample de jugadores cumplen, n. N va a ser la longitud o la cantidad de elementos de esta lista que van a ser escogidos aleatoriamente. Y eso va a ser, perdón, y esta función me va a retornar una lista con esos elementos. Es decir, si yo aquí coloco 3, la función sample lo que va a hacer es escoger 3 elementos aleatorios de esta lista y retornarlos. Y me los va a retornar en forma de lista. Dale, Valentino. ¿Ya? Recuerden, función sample. En teoría, todos deberíamos conocerlo, ¿no? Sample, choice, int, random, shuffle. Ok, entonces luego pues simplemente hago un for para recorrer por elementos para cada jugador en aleatorios, print jugador. Podría ser random choice, función k igual n, choices. No sé si es que exista choices, la verdad, no, ni idea. Si existe y el objetivo es escoger distintos distintos elementos aleatorios, pues podría ser. Vamos a ver. Choices. ¿Para qué funcionará? Ya. Aquí está lo del k igual a n, lo que decía. Aquí es una secuencia opcional, definir la longitud de elementos de lista. Creo que es como sample. Creo que hace lo mismo que sample. Por lo que veo aquí. Sí, sí, es que ambos retornan una lista con n elementos aleatorios escogidos de la variable que tú le envíes. Si choices hace eso, entonces prácticamente es como sample. Y bueno, con esto ya estaría lista esta función, chicos, porque ya estoy imprimiendo los n jugadores aleatorios que me pedían. ¿Sí? Si yo quiero, pues puedo llamar a la función jugadores y mc jugadores y no le voy a enviar un n. Y si yo no le envío, pues me debería mostrar 5 jugadores. ¿Por qué 5? Porque ese es el valor por defecto. Ahora, si yo le envío 3, me debería mostrar 3 jugadores. Sí, ya no se toma el valor por defecto, sino el valor que se envía. ¿Ya? Listo. Ahora sí, por último me dicen escribir el programa principal que invoque las funciones previas, es decir, llamar a todas estas funciones. Cuando les pidan eso, ustedes lo pueden hacer directamente en el mismo archivo que están utilizando, es decir, aquí. En este archivo, al final, pueden empezar a llamar a todas las funciones que han definido. Pero, como Abigail me estaba indicando, su profesora también le pide que en un archivo cree las funciones y que en otro el programa principal. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso, miren.
Ya, para poder hacer eso, ustedes tienen que tener el archivo que contiene las funciones en la misma carpeta que el programa principal. Si se dan cuenta, tanto el programa principal como taller están en la carpeta martes 15 de junio. Si no hacen eso, no les va a funcionar. Ok, entonces este archivo va a contener eh, todas las funciones. ¿Sí? Todas las funciones. Y en el programa principal lo que voy a hacer es esto. From taller import asterisco. De esa manera estoy importando todas las funciones que estén definidas en este archivo taller. Entonces, si yo quiero, pues puedo utilizar esta función e imprimo imc jugadores. En teoría debería funcionar, ok. Creo que se puede utilizar esta sintaxis. Y sí, como podemos ver ahí, ¿no? Ya. Respondiendo también a tu pregunta, Abigail, si te das cuenta que aquí, si yo ejecuto esto, me imprime 5, ¿sí o no? Es decir, estoy utilizando una función de random. En este caso la función randint. Pero en ningún momento estoy importando random. Yo no he colocado from random import. No. Pero estoy importando al taller. Y en el taller sí se está importando a random. ¿Sí? Incluso se pueden utilizar estas variables que están definidas en taller. Si yo imprimo aquí jugadores, en teoría debería imprimirse esa lista. Sí, aquí está. Las variables que están definidas en este archivo también se pueden utilizar en este de acá. ¿Por qué? Porque estoy importando el contenido de ese archivo. Ya. Listo, chicos. Me voy. Si no tienen ninguna pregunta, lo dejo hasta ahí. Y espero que hayan entendido todo, chicos. Ya saben, cualquier duda me pueden escribir. Y nada, estoy bien. Pilas.